Ok, pues muy buenas noches, estamos aquí para el conversatorio bíblico, que Dios les bendiga. Saludos a todos los que nos ven o los que nos verán más tarde cuando reproduzcan este video. Saludos a todos los que nos ven desde España, bueno, los de aquí de Ecuador, claro está, España, México, Argentina, Colombia, el resto de países donde normalmente vemos, ¿no?, que interactúan a través de la página de Facebook, de Instagram. Que Dios les bendiga y como habíamos dicho y habíamos estado anunciando, hoy tenemos un conversatorio bíblico y vamos a estar tratando Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, capítulo 2. ¿Por qué vamos a tratar esto? Bueno, pues casualmente, digo casualmente, nosotros estamos siguiendo una lectura diaria y desde el día lunes empezamos con el libro de Hechos. No fue intencional, sino que veníamos leyendo Lucas y terminamos Lucas y entonces el lunes comenzamos con el libro de Hechos. ¿Por qué lo hemos hecho así? Pues porque Lucas y Hechos están escritos por el mismo autor, ¿vale? Lucas es el autor del Evangelio de Lucas y también del Evangelio de Hechos, ¿no? Del libro de Hechos, ¿ok? Casualmente también sabemos que aproximadamente el domingo coincide la festividad de Pentecostés, ¿vale? Festividad judía que celebra lo que es la siega del trigo, ¿vale? Una festividad, pero que es relevante en las escrituras porque en el libro de Hechos pues es como algo que es el eje central, ¿no? Y es el día de Pentecostés donde desciende el Espíritu Santo. Entonces, una cosa que yo quiero invitarles antes de poder comenzar a leer, ¿no? Y vamos a seguir, si estás en casa, yo te pido que tú tengas tu Biblia o en el celular o tu Biblia en papel, ¿vale? Porque vamos a ir leyendo bastantes versículos. Es importante, ¿no? Vamos a regirnos a lo que dice la palabra de Dios, pero yo sí te invito a una cosa. Independientemente de cuáles son tus creencias, del conocimiento que tú ya puedas tener acerca de la Biblia, acerca de Dios, yo te invito a algo muy importante. ¿Qué te parece si leemos juntos la palabra con esa inocencia como si nunca antes hubiéramos leído la Biblia, ¿verdad? Como si fuéramos un bebé, un nuevo creyente, que viene y lee la Biblia, ¿verdad? Lee la palabra y que sea Dios el que hable a nuestras vidas, ¿vale? Porque yo reconozco en mi propia vida que a veces el tener ya prejuicios, no, yo ya sé lo que quiere decir eso, yo ya sé lo que significa, ¿verdad? Pues eso muchas veces es un impedimento para que Dios pueda seguir hablándonos. Así que yo te quiero animar, te quiero invitar a esto en esta noche y esto en cada conversatorio bíblico, ¿vale? Vamos a seguir esta norma. Vamos a leer la Biblia sin prejuicios, con mente abierta, sin temor a ser engañados porque lo que estamos leyendo es la palabra. En el conversatorio se trata de, vamos a hacer preguntas y cada uno puede dar su opinión. No tienes que tener miedo si te equivocas o si otro tiene una opinión diferente a ti. No tienes que tener miedo porque al final lo que vamos a sacar una conclusión y sí vamos a preguntar en general cuál es la conclusión que sacan después de haber leído estos textos, ¿vale? Pero recuerden, con una mente, ¿no?, de decir, bueno, sin prejuicio. Así que vamos a arrancar y yo tengo aquí trazada una hoja de ruta, le he llamado así, una hoja de ruta porque es por donde vamos a seguir y vamos a procurar, pues, si vamos a hablar de Hechos, capítulo 1 y capítulo 2, pues necesitamos ponernos un poco en el contexto, ¿verdad? Y quisiera comenzar con Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Repito, ¿por qué Lucas? Porque el Evangelio de Lucas está conectado con el libro de Hechos, ¿verdad? Es una continuación. Hechos es la continuación. Vas a ver cómo enlaza. ¿Por qué? Porque es el mismo autor, ¿verdad? Lucas capítulo 24. Vamos a leer desde el versículo 46 al 49. Y la palabra de Dios dice así. Y les dijo, y te comento un poco, aquí se está relatando los últimos capítulos de Lucas, es cuando Jesús, después de haber muerto y resucitado, se le aparece por algunos días a sus discípulos, ¿vale? Y en ese contexto histórico es que vamos a leer. Y dice, y les dijo
Jesús les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré, y ahora hay aquí algo que quisiera que prestes atención a esto, porque luego vamos a preguntar qué nos quiere decir Dios con esto, ¿vale? He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, ¿vale? Vamos a tener esto en mente, la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Vamos a quedarnos también con esta palabra. Poder de lo alto o simplemente poder. La promesa de mi Padre, poder, ¿vale? Vamos a pasar a Hechos, ¿vale? Este es último capítulo de Lucas y como decíamos, vamos a ver que Hechos conecta con Lucas. Así que vamos a Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 8. Hechos capítulo 1, versículo del 1 al 8. Aquí está empezando a hablar Lucas y dice, en el primer tratado, oh Teófilo, se está refiriendo al primer libro que Lucas escribe, que es el Evangelio de Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Versículo 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, y quiero que prestes atención otra vez aquí, que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, presta atención otra vez aquí, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, vamos a pararnos aquí porque vamos a ir leyendo proporcionalmente, ¿no? Uno detrás de otro. Pero, habiendo leído Lucas 24, versículos del 46 al 49, y Hechos capítulo 1, del 1 al 8, las palabras de Jesús habiendo resucitado, ¿no? Dice, por unos 40 días, Jesús después de resucitar estuvo hablando con sus discípulos, explicándole algunas cosas. Yo creo que aquí hay una coincidencia muy clara, y Jesús les habla de una promesa, ¿verdad? Les habla de una promesa a sus discípulos. Vamos a identificar de una manera muy sencilla qué promesa, cómo menciona Jesús, de qué promesa habla a sus discípulos. Por ejemplo, Mónica, que la tengo aquí en la pantalla. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué promesa es la que se repite ahí? La promesa es de darnos al Espíritu Santo. Pero ¿cómo llama Jesús a esa promesa? ¿La promesa de quién? Poder de lo alto. Está bien, pero ahí hay un nombre específico que se repite tanto en Lucas como en Hechos. No sé si alguien más
quisiera responder a esto? ¿A qué hace mención Jesús? ¿La promesa de quién? Del Padre. La promesa del Padre. Ok. Y tú ya lo has mencionado, Mónica, pero ¿con qué relacionan estos textos a la promesa del Padre? ¿Con quién están relacionando? ¿Con qué? ¿Alguien puede contestar? ¿Con qué evento se está relacionando esa promesa del Padre? A ver, por ejemplo, Jenny, ¿qué acontecimiento? A ver, eh, habla de en el tiempo futuro de una promesa que traerá consigo poder para ser testigos de él en diferentes lugares. Ok, muy bien, Jenny. Esa iba a ser relacionado. Esa promesa, ¿con qué está relacionado? ¿Con qué acontecimiento? ¿Qué menciona ahí? ¿Qué es esa promesa? El resultado va a ser poder, pero ¿cuál es esa promesa? A ver, ¿alguien que pueda contestar a esto? Pueden mirar en el texto. Vale, es una promesa que cuando venga va a traer poder. ¿Y a qué se está refiriendo? ¿Manuel? Al Espíritu Santo. Muy bien, gracias, Marco. Al Espíritu Santo. ¿Por qué pregunto esto? Puede parecer muy simple, ¿verdad? Pero mira, tenemos aquí tres cosas importantes que se repiten en este texto, ¿ok? Jesús está hablando a sus discípulos de una promesa, a la cual llama la promesa del Padre. Está mencionando en este texto que esta promesa se refiere al Espíritu Santo que tiene que venir sobre los discípulos. Y otra cosa que ya se ha mencionado, que hemos preguntado, es cuál iba a ser el efecto que esta promesa al venir, que el Espíritu Santo, podemos relacionar, la promesa del Padre es el Espíritu Santo, qué efecto iba a producir o qué consecuencias iba a tener sobre los discípulos. Iba a traer poder, ¿ok? Poder, ok. Ahora, vamos a seguir leyendo. Hechos capítulo 1, versículo 12 y 14. Hechos capítulo 1, versículo 12 y 14. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Los discípulos habían estado teniendo un encuentro con Jesús resucitado en este monte, en el monte llamado del Olivar, y dice, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Versículo 13 dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban, y ahora da una lista de los apóstoles, Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, vamos a prestar atención al versículo 14, ¿vale? Porque queremos responder algunas preguntas. Versículo 14, ¿vale? Vamos a mentalizarnos aquí en el 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Ok? Vamos a leer también Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Vamos un poquito más adelante, porque lo que viene después, ahí en Hechos capítulo 1, es la elección del sucesor de Judas, que llegó a ser Matías, ¿verdad? Pero nosotros vamos a saltar al capítulo 2 para no leer pues todo Hechos 1, todo Hechos 2. Pero dice aquí, Hechos 2, versículo del 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego,
asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ok? Yo quiero preguntarles algo, ¿vale? Y espero que puedan responderme sin necesidad de que yo les pregunte individualmente. Pero algo que quisiera enfatizar, ¿no?, en estos versículos. ¿Qué ambiente había en los discípulos previo a la llegada del Espíritu Santo? En estos dos textos que hemos leído, ¿qué ambiente ven ustedes que describa aquí en el texto que estamos leyendo que había entre los discípulos justo antes de la llegada del Espíritu Santo? A ver, quiero preguntarle a Liz de Lima, ¿verdad? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Liz. Dios te bendiga. Gracias, igualmente. Pues Liz, ¿qué ambiente ves tú que había ahí entre los discípulos antes de la llegada del Espíritu Santo? Justo en el versículo 14 del capítulo 1, dice, en mi versión, dice que todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. Muy bien. Y bueno, en el capítulo 2 también menciona que estaban reunidos, no mencionan que estaban orando, pero bueno, por el versículo 14 se puede decir que estaban en constante oración, ¿no? Muy bien, eso es un punto muy importante, Liz, y quiero seguir preguntándote. Esto ya es como a criterio, ¿verdad? Aunque la escritura no lo dice, pero después de que los discípulos han estado conversando con Jesús resucitado, donde no les cabe duda de quién es Jesús realmente, ¿no? De que es el Señor, quien él había dicho, quien los profetas decían. Y después de haberle hablado claramente acerca de esta promesa, ¿tú cuál crees que era el enfoque de las oraciones de los discípulos? Que justo venga el poder que Dios había prometido, ¿no? Muy bien. ¿Tú crees que los discípulos estaban enfocados, no sé, en sus propias necesidades en ese momento? No, creo que no, porque en Hechos todo lo que tenían generalmente lo daban para compartir, ¿no? O sea, tenían una intimidad de compartir tan genuina que no creo que eso sea su preocupación, pero sí creo que la constancia de la oración era por esa promesa que Jesús les había dicho que iba a venir el Espíritu y que no los iba a dejar solos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿tú crees que los discípulos estaban más enfocados en las palabras de Jesús que en ellos mismos? Sí, de todas maneras creo eso. Muy bien, muy bien. Es muy interesante. Yo no sé si alguien más quiere opinar con respecto a esto, de qué, no sé, qué impresión tienen ustedes cuando leen el texto, cuando leen las escrituras, de cuál era el ambiente, aunque, bueno, lo menciona creo que claramente, pero es importante, ¿no?, que nosotros identifiquemos esto, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que era el ambiente, ¿no? ¿Alguien más quiere responder a esto? El ambiente entre los discípulos, el objeto de sus oraciones, dónde apuntaban. Recuerden que ahí menciona unánimes. Unánime significa pues un mismo alma, un mismo sentir. ¿Alguien más quiere opinar acerca de esto? ¿Qué te viene a la mente cuando tú lees esto? Aquí es opinión, ¿vale? Opinión, no. Ahora, cada uno, ¿qué pensamos cuando leemos esto? A mí me viene comunión y fraternidad. Muy bien. Manuel, que está aquí con nosotros, él dice que lo que le transmite esto es comunión y fraternidad. ¿Alguien más? Araceli, a ti, tú cuando lees, si tú lees estos textos, ¿qué te transmite? Unánime, juntos en oración. ¿Qué ambiente piensas que había ahí? Creo que era un ambiente de gozo y festividad porque estaban celebrando una fiesta en esos tiempos y estaban unánimes, yo me imagino que con alegría, ayudándose mutuamente, celebrando con gozo, con gratitud al Señor.
¿Tú crees que los discípulos estarían ahí llorando, arrepintiéndose de sus pecados? Señor, no me lo merezco, no me lo merezco. ¿Piensas que esa sería una actitud que tendrían? Yo creo que tenían un momento de convivencia, de coinonía, compartían situaciones, momentos, estaban disfrutando de ese tiempo con los hermanos. Y eso fue un buen tiempo porque ahí podemos ver que el Espíritu de Dios se derramó sobre ellos. Se cumplió la promesa. Muy bien. Entonces, mira, podemos ver que aquí hay factores importantes, ¿no? Que cuando leemos esto y hemos leído desde Lucas, tenemos que resaltar. Había una promesa que era la promesa del Padre, la cual identifica en las Escrituras y Jesús mismo dice que se trata del Espíritu Santo, que tenía que venir sobre ellos. El resultado de esta promesa iba a ser poder para hacer el trabajo que tenían que hacer para Jesús, ¿ok? ¿Y qué es lo que tenían los discípulos en el día de Pentecostés y en los días previos? ¿Qué es lo que tenían? Pues lo que tenían eran las promesas de Jesús, ¿vale? Tenían las promesas de Jesús y estaban bastante enfocados, según nos dan a entender estos textos, según la impresión, ¿no?, de cada uno. No estaban enfocados en ellos mismos, sino más bien estarían unánimes, pensando todos en aquellas palabras que Jesús había dicho, ¿vale? Y esto es importante para nosotros también poder reflexionar en cuanto a esto, ¿ok? Vamos a seguir leyendo. Hechos capítulo 2, versículo 14, 21, perdón. Hechos capítulo 2, versículos del 14 al 21. Pedro se pone de pie. Bueno, les voy a resumir un poco, ¿vale? Porque no vamos a leer todo el texto, pero sí hemos leído hasta el punto donde viene el Espíritu Santo, viene con un viento recio, lenguas de fuego sobre sus cabezas, de todos los que estaban ahí reunidos, comienzan a hablar en otras lenguas, todo el mundo que está ahí en la fiesta, pues me imagino que fuera de la casa donde estaban reunidos, eran gente judía, pero que procedían de diferentes nacionalidades, todos quedan atónitos, qué es lo que pasa aquí, qué es lo que ocurre, por qué escuchamos a estos hombres, que sabemos que son galileos, son de un sector, y cómo pueden entender o cómo pueden saber ellos todos nuestros idiomas de origen, y hablan las maravillas de Dios. Entonces, ante ese revuelo que se arma ahí, hay como dos posturas. Una es de sorpresa, de quedar atónitos, de quedar sorprendidos. Y también hay algunas de las personas, relata aquí en el libro de Hechos, que tienen una actitud de burla, ¿no? De burla, de decir, esto es lo que están ebrios, están borrachos y se burlan. Pero en medio de este acontecimiento, desde Hechos capítulo 2, versículo 14, Pedro, ¿no?, es el que se levanta y empieza a hablar a la multitud. Y las palabras son estas. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, que representan las 9 de la mañana para nosotros, ¿vale? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y ahora Pedro va a relatar lo que dice el profeta Joel. Y en los postreros días, y vamos a prestar atención a esto, postreros días o últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, y hago énfasis en esto, en aquellos días, y comienza diciendo los postreros días, los últimos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo,
el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí vemos las palabras de Pedro y aquí nos da un dato más acerca de lo que estaba aconteciendo. Hemos comenzado preguntando ¿de qué promesa está hablando Jesús? La promesa del Padre. Ustedes mismos han visto y han contestado. ¿Con qué relacionamos la promesa del Padre en ese mismo texto? Ah, es la venida del Espíritu Santo. Ok. ¿Cuál era el resultado de la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes? Poder. Van a recibir poder. Ahora, con esto que estamos leyendo, ¿qué información está añadiendo Pedro, en el caso de Pedro, ¿verdad? Acerca de lo que estaba aconteciendo, de la venida del Espíritu Santo. ¿Con qué texto del Antiguo Testamento está relacionando Pedro este acontecimiento? Lo acabamos de leer, ¿verdad? Está relacionado ¿con quién? Con el profeta Joel. Ahora, yo sí les quiero hacer una pregunta. ¿A qué periodo de tiempo se refiere este texto? Alguien que se atreva, en base a lo que vemos aquí, claramente dice, estas son las palabras de Joel, la profecía del profeta Joel. Lo que acaba de ocurrir hoy es esto. ¿A qué tiempo se está refiriendo este texto del Antiguo Testamento? ¿Alguien que quiera contestar a esto? David y Laura, ¿a qué tiempo se está refiriendo? Pues nosotros creemos que a los últimos tiempos, ¿no? Como dice al principio, sucederá que en los últimos días. Muy bien. Los últimos días. Y entonces aquí a mí me surge una pregunta, y yo no sé si al resto también. Si Pedro está diciendo que esto que está ocurriendo hoy, le está hablando a una multitud, lo que ustedes están viendo hoy, lo que están presenciando, son las palabras que habló el profeta Joel, ¿cómo relacionamos los últimos tiempos con el acontecimiento que ocurrió el día de Pentecostés? David y Laura. Ahora, es que no, se me ha ido el internet. Ah, ya. Me has dicho. ¿Cómo relacionas si está hablando de los últimos tiempos, pero Pedro está diciendo que ahora mismo, en ese momento, en ese día de Pentecostés, es la promesa, es lo que ha hablado el profeta Joel? ¿Cómo relacionamos eso? Claro, eso es lo que decía yo. Pues no sé. Muy bien, ¿alguien más que quiera opinar con respecto a esto? ¿Cómo podemos relacionar, si está hablando de que en los últimos tiempos, ¿no? Joel está diciendo, en los últimos tiempos va a ocurrir esto. Yo creo que, como está diciendo, que en los últimos tiempos va a ocurrir eso, y cuando Jesús dejó, ascendió, ¿no? Se fue al cielo y después le dijeron que esperen, comenzaron a decir, o sea, comenzó a venir el Espíritu Santo, ese día vino el Espíritu Santo. Entonces yo creo que desde ahí comenzaron los posteriores días, porque dice en los posteriores días que hablarán en lenguas, ¿no? Eso es como un fruto del poder, un fruto del Espíritu Santo. Entonces yo creo que desde ahí está hablando de los posteriores días, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Normita, ¿tú qué opinas? Postreros días, como dice aquí, últimos días en otras versiones, como plural, no, como no solo será un día puntual. Entonces yo pienso igual, como que estos tiempos también, desde que Jesús ascendió, vino el Espíritu Santo, o sea, todos estos tiempos, digamos, 2000 años ya, algo más, estamos en postreros días, ¿no? Entonces que esa promesa, o sea, es para este tiempo, analizando postreros días.
Bueno, Normita y Manuel están diciendo que postreros días se refiere a estos días. ¿Alguien tiene alguna idea más o sea, cómo podemos relacionar esto, ¿no? Yo. Marquito. Yo pienso que como es Pedro está haciendo referencia a lo que manifestó el profeta Joel, y el profeta Joel profetizó, valga la redundancia, antes de Cristo, ¿no? Entonces, y una vez, volviendo ya, una vez que como que Jesús resucitó y regresó al Padre, entonces yo creo que cuenta los postreros días a partir de ese momento, o sea, cuando dice que vendrán sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, el otro consolador. Entonces yo creo que cuando dice postreros días, o sea, cuenta desde ahí en adelante hasta la actualidad. Hasta ahora, y hasta cuándo crees que serán hasta el fin. Otra cosa, lo que yo quería decir más, resumir lo que está diciendo Pedro es lo que dice Joel, eso es lo que está pasando ahora. Que en los últimos días dice que derramaré mi espíritu sobre toda la gente, y eso prácticamente es lo que está diciendo Pedro, que es lo que estaba pasando en ese tiempo. Que estaba comenzando a pasar eso. Muy bien, después de escuchar varias opiniones, ¿no?, de ustedes, yo no sé si alguien quiere intervenir, pues lo puede hacer con total libertad, pero podemos decir, ¿no?, porque esto es importante que entendamos, que si Pedro está diciendo que lo que estaba ocurriendo ese día, y estamos hablando de hace unos 2000 años, ¿vale?, que lo que estaba ocurriendo ahí el día de Pentecostés se trataba de la promesa del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo y el cumplimiento de la profecía de la cual habló el profeta Joel. Entonces tenemos que entender que ahí, en ese momento, ya eran los postreros días. Y entonces, cuanto más los tiempos en los que estamos nosotros, ¿a qué día se refiere también, verdad? Algo que me llama mucho la atención, para que podamos pensar, siempre me llama la atención, es que habla de estos postreros días, y si te das cuenta en el texto de Hechos, ¿verdad?, del 17 hasta el 21, continuamente las frases se enlazan unas con otras diciendo: y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Pero mira qué cambio tan brusco hay en el versículo 19. Y ahí no es que está haciendo un punto y aparte, sino que está diciendo: y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Quiero preguntarles, por ejemplo, a Sandrita. Sandrita, a ti estos últimos versículos del 19 al 21, ¿de qué te hablan? ¿De qué tiempo en la historia te hablan? Pues de 19 al 21 me dijo, ¿no? Sí, cuando habla de estos acontecimientos, de tinieblas, de la luna en sangre, de fuego, de vapor, de humo. ¿A ti te suena esto al día de Pentecostés o a cuándo? ¿Esto es algo pasado, presente, futuro? Esto para mí en lo personal es algo a futuro, porque el día de Pentecostés no creo. El día de Pentecostés era un tiempo donde vino el derramamiento del Espíritu Santo, y todo lo que dice aquí el profeta Joel es que, o sea, como señales que se van a ir viendo en el final de los tiempos, o sea, sería más o menos como en la actualidad, o sea, de aquí en adelante todo lo que se está pasando y va a pasar. Muy bien, gracias, Sandrita. Entonces aquí tenemos algo muy interesante, ¿vale? Que debemos entenderlo según como Dios lo ve.
Resulta que la profecía del profeta Joel habla de los postreros días, pero esos postreros días ya comenzaron desde el día de Pentecostés. Porque Pedro está diciendo, esto es de lo que habló el profeta Joel. Pero esos postreros días, Normita decía antes que no se refiere a un día, sino que se refiere a muchos días, en plural, a varios días. Esos postreros días, si comenzaron el día de Pentecostés, vamos a señalar ahí la fecha, día de Pentecostés, porque Pedro menciona ahí esa palabra, se extienden ¿hasta cuándo? Esos postreros días, por las cosas que está mencionando ahí el profeta Joel, se extienden hasta, pues yo creo que lo que está hablando ahí son cosas bastante terribles. El sol se convierte en tinieblas, la luna en sangre, hay señales, prodigios en el cielo, señales abajo en la tierra, hay sangre, fuego, hay vapor de humo. Y lo que sí dice antes, justo antes de que venga el día del Señor, ¿verdad? Y que todo aquel que invoque el nombre de Dios va a ser salvo. Entonces podemos decir que esta promesa o esta profecía del profeta Joel, que habla también, incluye el derramamiento del Espíritu Santo, porque Pedro lo está diciendo, esto que ustedes están viendo, lo que acaba de acontecer, es la promesa o es la profecía de la que habló Joel. Comenzó ese día, pero va a extenderse históricamente hasta el fin, porque habló de los postreros días. Y habló de acontecimientos que precisamente no sucedieron el día de Pentecostés y que creo que hasta el día de hoy no hemos vivido. Esos cataclismos impresionantes, ¿verdad? Que significarían pues una destrucción del mundo donde vivimos, ¿no? O algo terrible. Entonces esto también nos habla y nos pone un poco más en contexto, ¿vale? De que precisamente esta profecía tiene un principio y tiene un final, y que según lo que vemos aquí, nosotros estamos todavía dentro de ese tiempo. ¿Ok? Muy bien, vamos a seguir avanzando. Hechos capítulo 2, versículo del 37 al 39. Hechos capítulo 2, versículo del 37 al 39. ¿Qué hay entre lo que dice Pedro y lo que vamos a leer ahora? Bueno, pues Pedro prácticamente después de esto lo que hace es una presentación del Evangelio hablando de Jesús, ¿verdad? A todos los oyentes, refiriéndose desde el Antiguo Testamento, desde profecías hechas acerca de Jesús, menciona al rey David que profetizó acerca de Jesús. Él menciona estas cosas al punto donde habla de que Jesús es el Señor, es el Cristo, es el ungido, que ha sido enviado por Dios, y que bueno, pues los israelitas crucificaron, mataron a este Mesías. Y mira cuáles son las palabras o la reacción de los oyentes, de las personas que estaban escuchando el mensaje de Pedro y que habían visto lo que había acontecido con el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 37 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿No? La multitud, ¿qué haremos? Entonces, todo esto es cierto, todo lo que nos están diciendo es cierto, ¿qué haremos? Y la respuesta de Pedro es esta. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Vemos aquí la reacción de los oyentes, vemos la respuesta de Pedro, y yo quisiera preguntarles, ¿qué requisitos deben cumplir aquellos que quieren estar a cuentas con Dios, ¿no? O aquellos que estaban preguntando, ¿qué requisitos debían cumplir y qué promesa iban a recibir ellos?
¿Qué requisitos y qué promesa? Tenían que arrepentirse primero, luego bautizarse, Ujú. y la promesa sería recibieron el Espíritu Santo. O sea, que ellos, después de cumplir estos requisitos de arrepentirse, de bautizarse, la promesa que iban a recibir era lo mismo que habían recibido los discípulos ese día. ¿Tú entiendes que se refiere a esto? Yo pienso que sí, porque dice, recibiréis el don del Espíritu Santo, dice. Y según el contexto de lo que estamos viendo, tú opinas que se refiere a lo mismo que acaban de presenciar, ¿no? ¿No se refiere a otra cosa diferente? A lo mismo. Muy bien, gracias Marquito. Porque, No s- porque como la misma palabra dice que es para, o sea, para los que, o sea, para todos, no solo para los discípulos, o sea, las personas que buscan. Entonces, yo pienso que como la misma, en el mismo versículo 38 dice que recibiréis el don del Espíritu Santo, entonces creo que es el mismo don o el poder que tenía como promesa. Muy bien. No sé si alguien nos está viendo a través de Facebook Live y quiere también interactuar, quiere hacer preguntas, quiere opinar, pues también puede hacerlo. Vamos a estar atentos. Pero no sé, le pregunto a alguien más. Santi, si nos escucha, Santi. Santi, Miriam Verónica. No nos escuchan. Ok. No sé si ¿Cuál Normita. era la pregunta, David? Ah, ok, Miriam. La pregunta es si tú crees cuáles eran los requisitos y qué promesa, los requisitos que Pedro le dice a esta multitud que está escuchando de lo que ellos tienen que hacer y que cuál es la promesa que ellos recibirían. Los requisitos no eran como nada complicado, no solo arrepentir de sus pecados y bautizarse en el nombre de Jesús. Y ahí vendría, o sea, yo entiendo que, o sea, después de arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesús, venía ese regalo del Espíritu Santo. Yo creo que fue, el Espíritu Santo en ese instantáneo. Bueno, yo lo entiendo de esa manera. El mismo Espíritu Santo o la misma promesa que acababan de recibir los apóstoles con los otros discípulos, ¿te refieres? Ujú. Muy bien. No sé si alguien más... ¿Puedo Sí, intervenir? sí, Liz. Sí, aquí en la versión que tengo, que es la NTV, Sí, la nueva traducción ahí como viviente. dice, en el versículo de 38 dice, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados Ajá, y volver a Dios y ser bautizados. ajá, Entonces me llama un poco la atención de y volver a Dios, porque hablábamos, ¿no? La mayoría, y también lo pensé en un momento, bueno, arrepentirse de sus pecados y bautizarse. Pero luego volví a leer y hay otro, que es el intermedio, que es muy importante, que es volver a Dios. ajá. Entonces ahí se me vino, ¿y cómo volvemos a Dios? Ujú. Entonces, ¿cómo uno vuelve a Dios en realidad? Y ahí es el bautizo y el arrepentimiento quedan sin la gracia suprema del Señor si es que no reconocemos a Jesús como Ujú. nuestro Salvador. Wow. ¿Sí? Entonces, es muy importante que recordemos todos, creo, ¿no? Que no es algo Para mecánico, poder ¿no? tener la promesa de Dios. Que no es algo mecánico de, bueno, yo me arrepiento, lo digo con mi boca, me bautizo y se acabó, ¿no? Sí, porque pasa, ¿no? O sea, incluso ahora es como que, ay, cometí, no sé, una mentira, me arrepentí. Ajá, Pero y no significa que tengo ya la salvación y porque estoy bautizado. muy No, bien. sino es porque reconozco que mi vida ya no es mía y soy totalmente hija de Dios o sierva de Dios, ¿no? Ujú. Muy bien, Liz. Y ahora que estás, y tú en cuanto a lo que iban a recibir, lo que recibirían esta promesa, de la que habla Pedro también, y ustedes recibirán el don del Espíritu Santo,
¿Crees que se refiere a lo mismo que los discípulos acababan de recibir? ¿Como que ustedes pueden ser partícipes de esto mismo? Sí, creería que sí, porque igual pienso que es para todo el mundo, no hay exclusión. Habla incluso de los gentiles, habla de su pueblo, del Señor, ¿no? De Israel, de los judíos. Así que está para todos. Dios no es que para su pueblo amado, solamente la salvación está para todo aquel que se arrepienta, vuelva al Señor y finalmente se bautice. Muy bien, muchas gracias, Liz. Voy a leer, quiero que leamos un texto más y, o sea, en cuanto a lectura, voy a terminar con esto, pero luego lo que nos va a quedar va a ser respondernos preguntas. Cada uno de los que están viendo por Facebook Live también en casa responderse a estas preguntas en base al análisis que ya hemos hecho. Pero me gustaría ir a Hechos capítulo 4, ¿vale? Aunque habíamos dicho que hoy vamos a hablar especialmente de Hechos 1 y Hechos 2, pero está muy relacionado. Hechos capítulo 4, versículo del 23 al 24. Porque, bueno, lo que hay intermedio entre Hechos 2 y Hechos 4 es que, bueno, la multitud que estaba escuchando a Pedro, a los cuales se les dijo deben arrepentirse, volverse a Dios, como bien ha especificado Liz, que haya un arrepentimiento verdadero, genuino, bautizarse. Dice que ese día se añadieron a la iglesia, o sea, formaron parte del cuerpo de Cristo y que eran como 3.000, ¿no? Eran bastantes, ¿vale? Ellos decidieron obedecer. Y de ahí lo que nos relata Hechos 2 es que la vida de esos primeros creyentes, donde había milagros, había señales, sanidades, donde vivían juntos, compartían todo lo que tenían, perseveraban en la oración, perseveraban en partir el pan, celebrar la Santa Cena, pasaban tiempo juntos, adoraban juntos, no solo en el templo, sino también en las casas. Luego el capítulo 3 nos relata la sanidad de un hombre cojo por parte de Pedro y Juan. Ellos fueron usados por Dios en el templo para sanar a un hombre cojo de nacimiento. Y nos relata también Hechos 3 la molestia de los religiosos que en Jerusalén ante el concilio de las personas, de las autoridades religiosas de aquel tiempo, y prácticamente lo que reciben ahí en el concilio es una intimidación, una amenaza de que no queremos que ustedes sigan hablando de Jesús, no queremos que hagan ningún milagro en su nombre, no queremos ni que lo mencionen, ¿ok? Estas son las palabras del concilio para Pedro y Juan. Y bueno, ellos salen de ahí siendo amenazados, y Hechos capítulo 4, resulta que después de que ellos salen, ¿a dónde van? Pues ellos van a encontrarse con los hermanos de la iglesia, que para ese momento eran una multitud de personas, ¿no? Los hermanos de la iglesia, todos los que habían recibido a Cristo, pero ellos acuden a donde están reunidos y les comentan lo que había ocurrido, ¿vale? Y lo que vemos aquí es que ellos pues comienzan a orar, ¿vale? Ante estas amenazas, ante esta intimidación de parte de las autoridades. Hechos 4, 23 y 24 dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, es decir, los hermanos, alzaron unánimes, todos juntos, en un mismo sentir, la voz a Dios, y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Bueno, y comienzan a hacer una oración larga, mencionando pasajes del Antiguo Testamento y mencionando la historia hasta llegar a Jesús y los milagros que Dios ha hecho. Pero versículo 31, ahí termina la oración de estos hermanos, y dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. O sea, y aquí habla literal, tembló como un temblor, ¿no? Como un terremoto.
Y mira qué interesante esto. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo. La palabra denuedo, para aquellos que no lo saben, significa como una valentía, ¿no? Como eso, como ser valiente, ¿no? Sin temor. El denuedo habla de soltura, de desparpajo, de valentía, ¿no? Pero siempre acompañado de este concepto de soy valiente. Tengo soltura para hablar, no tengo temor a la hora de hablar, ¿vale? Entonces, mira, dice, hablaban, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y tengo aquí, pues, una pregunta interesante. ¿Qué es lo que vuelve a ocurrir aquí? Que no dice específicamente, pero entendemos que, no sé, habrían pasado días, semanas, no podemos determinar cuánto tiempo ha pasado, pero lo que sí vemos es que no fue el mismo día de Pentecostés, ¿verdad? Yo creo que eso está muy claro. ¿Qué vuelve a ocurrir en esta escena que estamos leyendo en Hechos capítulo 4, que es similar o semejante al día de Pentecostés? ¿Qué vuelve a ocurrir aquí? Todos una vez más, bueno, no creo que eran las mismas personas, fueron llenos del Espíritu Santo, porque estaban orando una vez más, dice, unánime. Otra vez estaban unánimes y otra vez todos son llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado en esta ocasión? El resultado, el efecto de que fueran llenos del Espíritu Santo, ¿cuál fue? Estar orando juntos, otra vez unánimes, con un mismo propósito. Ahí está claro que están orando por de nuevo, por valentía, ¿no? Entonces, esa unidad, no esa unanimidad, yo creo que hizo que otra vez el Espíritu Santo se manifieste de esa manera. Muy bien, mamita. Ya me dijo, pero bueno, es Ya me lo quitó, ¿no? el resultado sería, o sea, hablaron con denuedo, ¿no? O valentía, la palabra de Dios. Ellos Eso recibieron es esa valentía, podríamos decir ese poder. Sí, poder con... Sí. Bueno, la palabra usada ahí es denuedo, ¿verdad? Denuedo, que significa valentía. Ellos estaban pidiendo realmente, lo que ellos estaban pidiendo en el versículo 29, dice, concede a tus siervos que con todo denuedo, con toda valentía, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces, lo que vemos aquí es como una repetición, ¿vale? Si bien aquí no menciona que vinieron lenguas de fuego, no mencionan que hubo un viento recio, no mencionan que hablaron en otras lenguas, no menciona esto, pero lo que sí vemos es un factor común. Estaban unánimes, juntos, estaban pidiendo ese poder para hacer frente a las amenazas, seguramente intimidación, temor, que tenían, ¿verdad? Y lo que pasa es que hay una repetición en que nuevamente desciende el Espíritu Santo sobre todos ellos, desciende el Espíritu Santo sobre todos ellos y lo que reciben es esta valentía, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el propósito principal señalado por Jesús acerca de la venida del Espíritu Santo? ¿Vale? Estamos haciendo memoria, ahora ya estamos recopilando información. Araceli, ¿cuál era el propósito principal que Jesús menciona en cuanto a la venida del Espíritu Santo? Bueno, yo comprendo aquí que el propósito principal es para que la presencia de Dios esté sobre nuestras vidas y actúe en todos nuestros actos, en toda nuestra manera de ser, de desenvolvernos para ser testigos de Él en el transcurso de nuestras vidas y de esa manera también compartir la palabra, el Evangelio y alcanzar, llegar hasta los confines de la tierra. Muy bien. ¿Alguien más
rápidamente puedes responder a esta pregunta. ¿Cuál era el propósito del cual habló Jesús? Con la venida del Espíritu Santo, con la promesa. ¿Qué opinan los que están escuchando a través de Facebook Live? Pueden escribir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál fue el propósito principal? Propósito principal de esta promesa, de este derramamiento del Espíritu Santo. Araceli ha dicho que el poder, ¿no? Recibir poder. Ok. Algo que dice, cuando Jesús le da la promesa, le dice, y me serán testigos, ¿no? Entonces yo creo que toda esa valentía que el Señor les da es para que ellos puedan ser testigos, y eso yo creo que tiene que ver con que ellos pudieron ir ante un concilio donde los estaban amenazando y pudieron decir con toda valentía sin importar que les podían golpear o les podían hacer cualquier cosa. Entonces eso yo creo que tiene que ver lo esencial, ¿no? De esa valentía, sin importar qué, hablar, ¿no? Con denuedo, ¿no? Y poder expresar lo que Jesús quiera decir sin tener esos, no sé cómo decirlo, ¿Temores? temores, ¿sí? Puede ser. Era otra palabra, pero ya cuando se me viene. Mamita, ¿tú quieres decir algo? No, ya me ganó otra vez. Eso iba a decir que Mamita iba... sigue perdiendo su turno. Para la próxima. Que me seréis testigo, esa era la palabra clave, ¿no? Que para eso era el poder que nos iba a dar, ¿no? O que venía con el Espíritu Santo. Bueno, yo tengo aquí ahora una pregunta. Esta pregunta ya es personal para cada uno y es una pregunta un poco confrontativa, ¿vale? En base a lo que estamos leyendo. La venida del Espíritu Santo sobre los creyentes les llenó de valentía y poder para dar testimonio de Jesús, ¿vale? Vemos que es el centro de estos textos y de la promesa, o sea, el objetivo central, ¿vale? Entonces, aunque esto signifique ser perseguido, ser desplazado o ser muerto, incluso por causa de Cristo, este fue el propósito de la venida del Espíritu Santo, que los discípulos, y no solo los 12 apóstoles, ¿no? Reciban poder, sino todos los discípulos, y vemos que la promesa, Liz de Lima también nos decía antes que la promesa es para todos, ¿no? Incluso pues para los que no son del pueblo judío, para los que deciden de todo corazón arrepentirse, volverse a Dios, bautizarse. Pues si este era el objetivo de esta promesa, y sigue siendo, porque también hemos mencionado que la profecía del profeta Joel, los postreros días comenzaron el día de Pentecostés, o por lo menos entraron los postreros días, ¿verdad? Porque Pedro lo dice, y que llegan hasta los últimos días, hasta que Cristo venga. ¿Por qué la mayoría de creyentes actuales no tienen esa valentía y determinación para hablar de Jesús, y aún menos para renunciar a sus vidas por servirle? Pensemos bien y meditemos en esta pregunta. Es una pregunta ya a título personal, ¿verdad? Si realmente esta promesa del Espíritu Santo es para todos los que deciden seguir a Jesús, y esta promesa implica poder, ¿vale? Poder, valentía, para hablar de Jesús sin temor a ser perseguido, sin temor a, incluso, bueno, si tú sigues leyendo el libro de Hechos, vas a ver que llegó un momento de fuerte persecución y los discípulos tuvieron que salir de Jerusalén porque su vida corría peligro. Tuvieron que dejar su lugar de donde ellos vivían, el lugar donde se reunían, tuvieron que ir lejos, muchos fueron martirizados, fueron perseguidos, pero como habían recibido esa valentía, ellos perseveraron y predicaron el Evangelio, y el Evangelio se extendió y se extendió. Entonces yo creo que esto debería de hacernos a nosotros preguntarnos, o al menos confrontarnos, si este fue el propósito de la venida del Espíritu Santo, y es para todos los creyentes. ¿Por qué los creyentes actuales, o al menos la mayoría, no tienen esa valentía o determinación? Porque a veces cuesta hasta, no sé, renunciar a mis sueños, renunciar a los planes que me hice, peor aún, mudarme a otro lugar para predicar el Evangelio. No, es que aquí tengo trabajo, allí no tengo garantía de nada.
no, yo primero quiero hacer tal cosa, yo primero quiero cumplir mis sueños, yo primero quiero formar una familia, primero quiero casarme, primero quiero estudiar, primero quiero hacer tal cosa. Evidentemente estamos en contextos históricos diferentes, pero yo creo que ellos tuvieron mucho que perder, estos discípulos en aquel tiempo, si bien en otro contexto, pero de igual manera creo que tuvieron mucho que sacrificar. Les abro esta pregunta. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué estadísticamente el 92% en algunos lugares, o el 93 o el 94% de la iglesia, no está sacrificando mucho por seguir al Señor? Si hablamos de misiones, son pocos los que están yendo a nivel de la iglesia general. Si hablamos de renunciar a mi zona de confort para predicar el Evangelio, pocos lo están haciendo. Si hablamos de además ir a un lugar donde puedes ser perseguido o puedes ser incluso condenado o encarcelado o puedes perder tu vida por predicar el Evangelio, peor aún, son pocos los que lo hacen. ¿Qué opinan ustedes? Porque estamos en la recta final y se nos despierta esta pregunta. A ver, David y Laura, que creo que antes querían hablar. Hombre, el Espíritu Santo es señal de poder, es el respaldo de Dios, y quizás una de lo que hace que la gente haya perdido esa pasión es porque no hay una llenura del Espíritu Santo en sus vidas. Y eso puede ser la razón por la que no es pasión de extender el Evangelio. Prioridades cambiadas también, como tú decías, a lo mejor prefieren pues otras cosas, por ejemplo el trabajo, la comodidad, a esforzarse y a predicar, ¿no? A salir a otro país, por ejemplo, o no, a su mismo entorno. Pero sí, como dice Laura, también es importante estar lleno del Espíritu Santo. Entonces David y Laura opinan que es porque realmente no hay una llenura del Espíritu Santo o porque hay prioridades cambiadas. Ok, alguien más, Moni, ¿tú qué opinas? ¿Por qué los creyentes hoy día, y hablamos en términos generales, pero yo creo que sí podemos hablar de una mayoría, ¿por qué no tienen este poder? ¿O por qué no tenemos este poder o esta valentía o esta disposición? Quizá no hablo del 100% de creyentes, pero hay una gran mayoría, ¿no? Bueno, según mi opinión, igual es como a veces puede ser por miedo, temor a ir a otro lugar, de que sí podrán hacer las cosas que Dios le ha mandado. Yo creo que eso, o sea, miedo o temor, o sea, de enfrentarse a cosas desconocidas, digamos, al lugar al que van como misión. Pero una cosa interesante, Moni, quizá al pensar en esto estamos pensando solo en misiones, pero ¿tú ves que hay esa valentía para hacerlo en tu propio barrio o con los de tu propia casa? Hablo en general, no de ti individualmente. Porque a veces, bueno, es que claro, yo no quiero irme a otro país o no tengo ese llamado, pero ¿tú crees que los creyentes, de manera general, ¿no? La mayoría de creyentes están teniendo esa valentía para hacerlo en su propio lugar, sin necesidad de ir a otro sitio? No. Tampoco, o sea, que aquí no estamos hablando de un gran reto, ¿no? ¿Y por qué? Puede ser también porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Muy bien, quisiera escuchar a alguien más, porque tengo otra pregunta y tengo una pregunta bomba. Una pregunta bomba que ya mismo les voy a lanzar. Bueno, ahí va la bomba, ¿vale? Si hemos leído en Hechos de los Apóstoles que el requisito, o sea, los requisitos eran muy básicos, no digo que eran fáciles, sencillos, pero era, varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios
y bautícense. Y lo que viene es un don, es un regalo, ¿vale? Es la gracia de Dios, pero es el Espíritu Santo. Y es el mismo Espíritu Santo que recibieron los discípulos el día de Pentecostés y que luego otra vez en Hechos 4, cuando estaban orando, unánimes, pidiendo valentía, vino y tembló la casa. Y si esto es así para todos los creyentes, ¿por qué la mayoría le falta esa valentía? O sea, ¿por qué? ¿La bomba cuál es? ¿Ustedes alguien piensa que entonces el que no tiene la valentía no es verdadero creyente? ¿O qué es lo que falla ahí? Porque ahí algo falla, ¿verdad? Dicen, no estamos llenos. ¿Dónde está el problema? Dios no cumple su promesa, esa promesa no es para mí, no, pero hemos leído los textos hoy y creo que apunta muy claramente a que es para todo aquel que viene a Cristo, ¿verdad? Tenemos varias opciones. O Dios no está cumpliendo sus promesas, o en realidad esa es una promesa que yo no debo de esperar, pero lo cual también sería pensar, bueno, pues Dios nos ha abandonado, ¿no? Porque a ellos les dio valentía y a nosotros nada. O entonces solo es para los verdaderos creyentes y significaría que un alto, pero alto porcentaje dentro de los creyentes actuales no serían verdaderos creyentes. Estamos hablando de opciones, ¿no? Posibles respuestas. ¿O qué es lo que está faltando aquí? O entonces necesitamos pedirlo. ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que si alguien ha recibido esta promesa del bautismo del Espíritu que está hablando específicamente Jesús cuando les dice a sus discípulos, y yo creo que puede ser también que si alguien ya lo ha recibido, puede ser que haya dejado de buscar y se haya vaciado, porque como vemos, 2 veces fueron llenos las personas que ¿no? fueron llenos 2 veces del Espíritu Santo. Entonces yo creo que puede ser que lo haya recibido y haya dejado de buscar y ha dejado de ser lleno del Espíritu Santo, o no sé, Dios no se ha recibido realmente. Eso es como se puede poner en duda. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más que pueda responder a esto? ¿Marcos? Yo. Adelante, Marco. Yo pienso que yo creo que por falta de compromiso de cada uno de nosotros, es que tenemos esa idea errada de que llevar el evangelio solo corresponde a los pastores, a los líderes de la iglesia, y nosotros no. Entonces creo que tenemos esa idea errada y no lo hacemos, y realmente no nos comprometemos el llevar la palabra de Dios, qué sé yo, a nuestro vecino, a nuestro compañero de la universidad, a nuestro compañero del trabajo. Entonces simplemente no lo hacemos porque, como dijo David hace un rato, o sea, las prioridades en cada uno de nosotros ha cambiado. Si bien es cierto, no es malo el casar, el trabajar, y todas esas cosas, tener hijos, todas esas cosas, pero que hemos dado lugar más a estas cosas que a cumplir ese mandato de llevar el evangelio a todas las personas. Entonces yo a mi criterio es falta de compromiso de cada uno de nosotros y realmente hacer conciencia y empezarlo a hacer, porque eso es para todos, para todos, no solo para líderes, para pastores, sino para todos. En el lugar donde nos encontremos debemos hacer eso. Entonces, ¿tú crees que el problema está más en el creyente? En su falta de compromiso, en su falta de, no sé, de deseo. Liz, sí. Perdón, sigue, Marco. Sí, yo pienso que sí, falta de compromiso, porque realmente en mi caso personal puedo decirte también, o sea, a veces damos lugar más al trabajo, ¿no? A veces estamos ocupados con tantas cosas a la vez
la universidad y todas esas cosas, es como que a veces nos olvidamos y cada vez que de pronto tenemos, por ejemplo, como ahora, la oportunidad de aprender, de escuchar, entonces como que nuevamente reflexionamos y a la vez también solo queda en deseos, cuando ese deseo que nace en el corazón se debe hacer, lo dejamos y no lo hacemos. Muy bien, gracias Marco. Ante esto, ¿cuál es el problema? Bueno, igual esta pregunta básicamente estaba rondando en mi mente ya esta semana completa y en realidad no tengo una respuesta y es justamente más preguntas porque si en la lectura de Hechos hemos leído Dios nos llamó, ¿no? Dios llamó a sus escogidos. Significa que nosotros libremente no es que naturalmente hemos decidido venir al Señor. Dios ya lo predestinó, que nosotros venimos a sus pies. Y Dios nos llamó y nos escogió, y la promesa de Dios es que Dios cumplirá su obra en nosotros. Y ahí es donde es la más preguntas que tengo. ¿Por qué se nos hace, o en mi caso se me hace difícil tener esa valentía de pararme y explicar claramente en una conversación familiar lo que sé de Jesús? Entonces, y es la otra pregunta. Si ya hemos recibido el Espíritu Santo del Señor y dijimos que el Espíritu Santo es símbolo de poder, y es entonces, ¿cómo entra a tallar ahí mi falta de valentía, mi falta de predisposición o disposición? Si ya tengo el Espíritu, entonces es como total, en mi cuerpo, en mi alma, por un lado tengo la luz, tengo el poder del Señor, pero ¿por qué no se refleja en acción? Entonces, ¿cómo consigo la llenura del Espíritu? Es como, de verdad, es algo opuesto, que por un lado me dicen, sí, tengo poder, pero no se refleja en mis actos. Muy bien, pues justo la otra pregunta tiene que ver con lo que tú has dicho, Liz, porque otra pregunta que yo tenía aquí es que el Espíritu Santo, bueno, vamos a llamarlo o el bautismo o la llenura, como dice aquí, ¿no? En la palabra, o el Espíritu Santo en sí, la promesa, se recibe, bueno, más que la promesa vamos a hablar de la llenura, ¿no? De este punto de ser llenos, ¿no? Que es lo que hemos leído, ¿no? ¿Se recibe una vez en la vida o necesitamos ser llenados continuamente? Bueno, Dios dice que Él continuamente está transformando nuestra vida, ¿no? Entonces es poco a poco. Entonces la llenura, no hay llenura al inicio. Si Dios va transformando poco a poco, significa que tengo que ir así, como que creciendo de poquito, mientras que más oración tenga más crecimiento en el Señor. Entonces ahí es la interrogante. Sí, muy bien, pregunto no eso. Al inicio y yo sí. Gracias, Liz. Claro, porque en el Antiguo sigue, Liz. Bueno, los apóstoles en el día de Pentecostés recibieron al Espíritu Santo y fueron sus testigos fieles del Señor. Y ahí decía, bueno, podría ser que ellos, como han sido testigos del Señor porque han participado en su ministerio con Jesús, bueno, fue algo importante que nosotros no tenemos ahora, y pues por ahí puede ser. Pero luego vino a mi mente, ok, pero ¿qué es de David? David no es que vio a Jesús. Sin embargo, la fe de David, la fe de Abraham, la fe de Moisés era bastante grande. Y no habían visto a Jesús todavía en la tierra. Entonces ahí ya se me cae la idea que el tema de testigos ayudaría a que tengan la valentía, ¿no? Y un poco basado también en el texto de Hechos 4, donde es Pedro y Juan quienes están reunidos nuevamente con la iglesia, ¿no? Y dice que nuevamente oran pidiendo valentía y entonces nuevamente viene y son llenos del Espíritu Santo, y el denominador común ahí es que ellos reciben ese denuedo, esa valentía, ¿no? Entonces por eso estamos aquí como siempre en el conversatorio bíblico, no procurando transmitir, bueno, esto es y punto, ¿no? Pero sí leyendo las escrituras y un poco
que nos hagan reflexionar, ¿no? Y en realidad que Dios mismo, que el Espíritu Santo, sea quien nos está hablando a través de la palabra, ¿no? Porque no queremos tener pues ideas preconcebidas o decir, no, es que esto es así, a mí me han dicho que es así, ya está, ¿no? Sino que yo creo que estas son cosas que nos tienen que hacer reflexionar, ¿no? La promesa es para todos, la promesa sigue vigente hoy, hemos dicho. Resulta que la promesa resulta en un poder, en un denuedo, en una valentía, pero lo que tenemos en la actualidad, y hablo a nivel general, es una ausencia de poder y valentía, ¿no? De manera generalizada, ¿no? Entre los creyentes. Que esa valentía no se refiere solo a poder hablar de Dios, sino la valentía de tomar decisiones por seguir a Jesús hasta lo último de nuestras vidas, me cueste lo que me cueste, tenga que dejar lo que yo tenga que dejar, y yo creo que tiene que ver un poco con esto. Así que, una última pregunta. ¿Quién es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego? A ver, ¿quién es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, según la Biblia? Lo hemos leído y hay otros textos que hacen referencia a esto. Normita, ¿quién es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego? Esto está buscando. Jesús. Jesús, ¿no? Pero Juan lo dijo, que el que venía después de él iba a bautizar con fuego. Muy bien. Juan Bautista dijo, yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero va a venir otro después de mí, que él os va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y esto es otra pregunta para reflexión. Si esto es así, que también lo hemos leído, ¿verdad? De que Jesús mismo dice, os bautizaré con Espíritu Santo, porque Juan había bautizado en agua para arrepentimiento, pero yo os bautizaré con Espíritu Santo. ¿Cuál debería ser nuestro enfoque si queremos ser llenos del Espíritu Santo? Porque aquí viene un dilema. Miren, nosotros hoy, en esta lectura, esto ya estamos finalizando, y ya luego le voy a dar paso a que cada uno pueda decir su conclusión con respecto a lo que hemos leído. Pero no hemos hablado hoy aquí de denominaciones, de posturas teológicas, ¿verdad? Que hay muchas diferentes posturas teológicas y diferentes ideas dentro de lo que es el cristianismo. Pero yo creo que aquí hay un énfasis claro en cuál es el propósito de ser lleno del Espíritu Santo. Y hay una cosa que está clara, que es recibir el poder que necesitamos. No solo lo necesitamos, sino que Dios lo ha prometido. Estamos en el tiempo correcto para poder ser llenos de este Espíritu Santo y para poder ser investidos de poder. La realidad es que ahora mismo no estamos como deberíamos, ¿verdad? Pero la cuestión es si el que bautiza, ¿no? El que bautiza, el que derrama el Espíritu Santo sobre la vida del creyente, las Escrituras nos dicen que es Jesús. ¿De qué manera o cuál debería ser mi enfoque a la hora de desear, de procurar ser lleno del Espíritu Santo? A ver, Santi, que no ha hablado, si es que está por ahí, Jenny, o Moni, Miriam, o Sandrita, o Miriam Verónica. ¿Cuál creen que debería ser mi enfoque, o los que están en casa? ¿Cuál creen que debería ser mi enfoque si yo reconozco que necesito ser lleno del Espíritu Santo y quiero procurar ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, en mi opinión sería como pedir, o sea, porque dice que es un regalo y la promesa del Padre, entonces en lo personal sería, o sea, pedir, o sea, orar en esa dirección. Uh-huh. Muy bien, gracias. Sandrita. Yo creo que concuerdo con lo de Miriam, no pedir, pero también creer, porque dice pedid y se os dará, y pues también nuestra postura también debería ser pedir al Señor que seamos llenos de su Espíritu y también creer que lo hemos recibido, y eso. Pero, y una pregunta, Sandrita, ahora que estás ahí. Cuando nosotros, cuando mencionamos esta frase de
pedir el Espíritu Santo y creer que lo voy a recibir, ¿qué estoy esperando recibir? O sea, realmente el enfoque, ¿dónde está puesto? En sentir algo, o sea, no digo, no te pregunto a ti personalmente, pero normalmente lo que viene a nuestra mente cuando se está hablando de esto, ¿qué es lo que pensamos? Es recibir, tengo que recibir algo, es una sensación, es una experiencia, es algo que tengo que sentir en mi cuerpo. Realmente cuando tú piensas en recibir el Espíritu Santo, ¿qué es lo que viene a la mente? Bueno, yo creo que la mayoría de personas que hemos pensado, ¿no? Que es una sensación, que es algo que el cuerpo te va a dar como una tembladera y cosas así, ¿no? Pero yo en mi opinión creo, ¿no? De que ser llenos del Espíritu Santo es como lo dices, es más que un sentir, es una libertad de que tú puedas expresar lo que Dios pone en nuestros labios, ¿no? O sea, me refiero de poder predicar el Evangelio. Temores van a haber, pero tener una seguridad de lo que estoy diciendo. Eh, yo en mi opinión digo, ¿no? Que no es un sentir, o sea, quizá puedas sentir una valentía, una libertad de poder expresar y de poder hablar de Dios de una forma que quizá humanamente no lo pueda hacer. Pero si hablamos de sentimientos y de sensaciones, somos humanos, ¿no? Y sensaciones vamos a tener por cualquier otra cosa. Muy bien, sí, no podemos separar la parte de las emociones, ¿no? Pero yo creo que la pregunta va un poco más enfocada en sí que cuando estamos pidiendo a Dios, que si reconocemos que tenemos carencia o falta de la llenura del Espíritu Santo, y cuando pedimos a Dios que nos llene del Espíritu Santo, lo que estamos pidiéndole en realidad o lo que esperamos recibir es sentir una sensación o vivir una experiencia, puede ser que estamos mal enfocados, ¿no? Porque el objetivo de ser llenos es recibir poder. Pero en realidad también, ¿cuál debería ser nuestro enfoque? Vuelvo a esta pregunta. ¿Cuál debería ser nuestro enfoque? Va a responder Manuel. Cuando estamos queriendo ser llenos del Espíritu Santo, Manuel. Es que la verdad que yo creo que Jesús también lo dice claro cuando les está diciendo a sus discípulos, quédense, no esperen y recibiréis poder, pero para ser testigos. Entonces, la motivación, yo creo que en ese momento a los discípulos les quedó clara. Y los discípulos le transmitieron a sus mismos discípulos eso, ¿no? Ser testigos, y eso tiene que ver con hablar la palabra de Dios con valentía, ¿no? Antes de esto, nunca hemos visto a Pedro y a Juan en los evangelios en un escenario así y hablarlo con tanta valentía, solo que fueron enviados por Jesús a predicar, pero nunca fue en un escenario así sin Jesús. Entonces, yo creo que nuestra motivación, además de tener un sentimiento que viene dentro del paquete, es como el pack de Big Box, de lo que sea, de hamburguesa, de KFC o de McDonald's, que te viene con la hamburguesa y la salsa de tomate y la mayonesa. O sea, nuestra motivación es como predicar la palabra de Dios, ser testigos, ¿no? Que las personas conozcan a Jesús, pero dentro de eso, ¿no? Vamos a sentir, ¿no? La presencia de Dios, vamos a sentir al Espíritu Santo. Entonces, es como eso, yo creo. Muy bien, gracias Manuel. Manuel está con hambre. Bueno, les voy a dejar ya con esto a modo de reflexión y voy a dar paso a que cada uno pues, pueda hacer su reflexión final con respecto a esto, pero yo creo que si el que bautiza con el Espíritu Santo es Jesús, y pensando un poco en cuando ellos habían tenido un encuentro con Jesús resucitado, y habían escuchado las palabras de Jesús, yo creo que lo que había en su corazón, cuando ellos recibieron, estaban unánimes, no era
su vida personal, no eran mis problemas. Señor, ayúdame con estos problemas. Señor, lléname de tu Espíritu Santo porque yo ya no puedo más. Señor, porque en realidad no puedo ni con mi vida. Ayúdame para que yo pueda hablar. Pero Señor, perdóname, ¿no? Y ahí llorando, ¿no? En realidad no creo que ellos estaban enfocados en esto, sino que lo que había en su corazón era mucho gozo por haber estado con Jesús y haber entendido quién era Jesús. Y como entendían quién era Jesús, porque Jesús se les había revelado, ya resucitado, que se supone que debería ser la experiencia de, que cada persona en la actualidad tendría que tener de creer en ese Jesús resucitado, ¿verdad? Ellos estaban enfocados en Jesús y de esa convicción vino automáticamente esta promesa o vino este regalo de Dios que era la llenura del Espíritu Santo. Y mi pregunta sería, ¿cuán apasionados estamos nosotros por Jesús? Y en realidad cuando pedimos llenura del Espíritu Santo, ¿qué estamos pidiendo? Por un lado podemos estar rechazando a Jesús en lo que Jesús nos dice en su palabra, en lo que Jesús nos quiere enfocar. Rechazamos, dejamos en segundo plano, no estamos dispuestos, no estamos disponibles para Jesús, nos cuesta hacer su voluntad, pero por otro lado estamos pidiendo una experiencia con el Espíritu Santo. Y yo creo que esas dos ideas no se casan. Dejar en segundo plano a Jesús y querer tener una experiencia con el Espíritu Santo, yo creo que eso no va de la mano, sino que debería de ir junto. Mi pasión, mi corazón arde de pasión por Jesús, y como consecuencia de amar lo que Jesús ama, desear lo que Jesús desea, aborrecer lo que Jesús aborrece, que mi corazón lata por lo que late el corazón de Jesús, como consecuencia de eso viene la promesa de poder, porque yo estoy dispuesto y disponible para hacer todo lo que Jesús quiere que yo haga. Entonces, esa sería como mi conclusión o mi reflexión. ¿Cuál sería nuestro enfoque? Que si queremos ser llenos del Espíritu, desear a Jesús, desear conocerlo, no simplemente vivir una experiencia. Si no estamos apasionados por Jesús, no podemos esperar ser llenos del Espíritu Santo. Para finalizar rápidamente, cada uno por favor su reflexión. Araceli. Ya, bueno, analizándonos lo que hemos aprendido en este tiempo es que a veces nosotros deseamos un avivamiento, un bautismo del Espíritu Santo sin llenarnos, sin buscar de la presencia del Señor, sin saber quién es Dios. Anhelamos tantas cosas de Él, pero no anhelamos al Dios vivo. Anhelamos sus dones, pero sus promesas y todo lo que Él tiene para nosotros, pero no anhelamos al Dios vivo. Entonces, yo creo que en este tiempo Dios nos ha llevado a sus pies y a que busquemos de su presencia, porque no podemos seguir caminando sin conocerle a Dios, o compartiendo sin conocer quién es Dios, sin saber lo que hay en su corazón y sin intimidad. Entonces yo creo que eso vendrá como una añadidura cuando hay intimidad, hay gozo delante de la presencia del Señor, cuando estamos unánimes, juntos, creciendo, buscando de su rostro y poniendo como prioridad en este tiempo a Dios, porque hay que reconocer que a veces hemos puesto a Dios en segundo lugar, ha sido nuestros afanes, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros proyectos, y sin la presencia del Señor. Entonces, esa es mi conclusión, David. Gracias. Muchas gracias. David y Laura. Bueno, yo destacar la intimidad que había en ese momento, ¿no? Entre ellos y como la pasión que había por las cosas del reino de Dios, y que eso es lo que a nosotros nos falta, ¿no? Esa pasión y esa intimidad los unos con los otros, que ahí bien dice también que todo lo compartían, que incluso vendían sus propiedades para repartir los bienes entre todos. Entonces eso me habla de una unidad, y creo que es algo que quiero, no sé, que me encantaría que también se hiciera real en nuestras vidas.
Mm, Y mi conclusión es, me he dado cuenta que muchas veces he buscado ser lleno del Espíritu Santo, pero para mí, para mi propio beneficio. Y me doy cuenta que en verdad el fin es pues, para los demás, ¿no? Para ser llenos de poder y compartir el Evangelio valientemente y demás, como dice mm. Muy bien, muchas gracias David y Laura. Marco, tu conclusión de lo que hemos visto hoy. Bueno, de lo que hemos aprendido, creo que nuestro enfoque tiene que ser Jesús y no de pronto sentir alguna sensación, sino llamar lo que Jesús ama y si anhelamos de todo corazón recibir el poder, pedir, y la palabra dice que pedir y se os dará, entonces pedir, pero que no para, como dijo David, no para nuestro beneficio personal, sino para recibir y poder hablar la palabra del Señor con ese denuedo y con autoridad y eso. Mm, muchas gracias, Marquito. Jenny, tu conclusión. Bueno, ahora lo he visto de una manera mucho más clara que el principal objetivo de ser lleno del Espíritu Santo es recibir ese poder, esa valentía para hablar la palabra. Y, y también es algo que se tiene que buscar continuamente, ser llenos, como vemos ahí ejemplos de que como resultado de ser llenos en principio se levantó Pedro, después fueron llenos otra vez y todos se levantaron ahí con esa valentía, entonces me habla de algo continuo. Y que eso también está ligado, como ya se ha dicho, a una relación, o sea, en las prioridades en nuestras vidas que tiene que ir como enlazada, que Jesús tiene que ser primero, o sea, como nuestra pasión, lo primero en nuestras vidas. Entonces procurar eso y cuando busquemos, o sea, ser llenos del Espíritu Santo, también no esperar, o sea, como decía Sandrita, sentir algo que puede ir acompañado, pero no siempre va a ser así, sino que la prueba manifiesta de ser llenos del Espíritu Santo es tener ese poder, ese denuedo, esa facilidad de hablar la palabra a otros. Muchas gracias, Jenny. Miriam Verónica, tu conclusión, resumen. El resumen, bueno, son tantas verdades que han dicho. Creo que la motivación no estaba como correcta, estaba así como decía David, estaba como para mí, no para. Yo creo que el Espíritu Santo es para, o sea, para el cuerpo, para la iglesia, ¿no? Entonces creo que personalmente la motivación mía está como mal enfocada, ¿no? Es para mi beneficio, no para el beneficio de los demás. Entonces ahora pues, he visto como en esa dirección, como que un entendimiento ya claro, ¿no? Ese propósito. Y eso. Muchas gracias, Miriam. Liz, tu conclusión o tu reflexión acerca de lo que hemos visto hoy. Sí, bueno, más o menos estaba recordando lo que mencionaste al inicio, ¿no? Que decían, ¿quién da el Espíritu Santo? Y el que da el Espíritu Santo es Jesús, ¿no? Con fuego y poder, que decíamos. Entonces ahí como yo veo una dependencia, ¿no? Inicia Jesús dándonos ese Espíritu Santo, finalmente nos llama a través del Espíritu Santo para volver a reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Y a través nosotros del Espíritu Santo, que es el camino, digamos, o lo que Dios nos ha dado, que es la garantía que a través de ese Espíritu vamos a poder llegar realmente a conocer a Jesús, que es la imagen visible de Dios, ¿no? Así es en la Escritura.
Entonces, para mí ahorita viéndolo acá, que justo estaba diagramando, es como que hay ¿no? Que decíamos que Jesús finalmente es el que nos llama, nos predestinó y Él va a cumplir su obra en nosotros. O sea, ahí yo estoy viendo un ciclo. Jesús con su espíritu, nosotros volviendo a orar, porque tenemos herramientas espirituales que la oración y la Biblia, en que clamamos otra vez porque somos guiados por el Espíritu y pedimos otra vez al Señor que nos ayude a entender su carácter, su persona. Y recién ahí podemos entender que todo depende de Dios para nosotros. Mientras más dependencia tengamos, mientras más cercanía del Señor tengamos, podemos entonces tener esa valentía total. Tener dependencia total es a donde nosotros cada uno estamos llamados a tener, ¿no? Y sería lo más bonito, tener esa dependencia y ese goce para poder entonces ser valientes en cualquier situación o simplemente obedecer y dejar de lado nuestra comodidad que nos toca, ¿no? Pero siempre y cuando haya esa dependencia total. Sin eso, pues vamos a seguir amarrados a nuestros deseos, a nuestras comodidades, y los temores por lo seguro nos va a agotar, nos va a ganar, y no vamos a ir a las cosas que no vamos a poder controlar, ¿no? Todo nuestro control se va a ir, porque no está en mí. Pero si yo entiendo y lo vivo y creo que la dependencia es de Dios, entonces ahí podré obedecer con libertad, ¿no? Muy bien. Esa es mi conclusión. Muchas gracias, Liz. Manuel. Bueno, estaba pensando en una conclusión fácil, pero se me hacía difícil pensar en esa conclusión fácil. Pero un testimonio, no sé si lo puedo contar, un testimonio pequeño. Sí. Es que, ok, yo después de haber conocido a David y Diana en un campamento en Caluma, eso fue ya hace 5 años, un poco más, no, hace más de 5 años, ok, y después de eso, yo me fui a la finca de mi abuela y siempre mi abuela solía poner músicas cristianas y yo estaba con el corazón sensible, demasiado sensible, porque Dios estaba obrando en mi vida. Y justamente me acuerdo que yo me iba a pegar un duchazo y en el baño se llena de un ambiente, o sea, muy fuerte, que a mí me lleva, o sea, de rodillas, ¿no? Y yo le dije al Señor, o sea, yo le había dicho al Señor que le entrego todo, pero fue algo muy fuerte, ¿no? Yo no sabía que era el Espíritu Santo ni nada, ¿no? Fue algo muy fuerte, tuve un encuentro con Dios, con Jesús, ¿no? Y fue algo fuerte. Después, cuando yo me regresé a Guayaquil, ¿no? Eso es en el campo donde pasó eso, yo me regresé a Guayaquil en un bus, justamente coincidí con una vecina de por mi casa, de mi barrio. Y en el transcurso de eso, y eso me venía ahora que estábamos hablando del tema, en el transcurso de eso, yo me acuerdo que le hablé de Jesús a esta chica. Pero no se lo hablé de una manera como, mira que Jesucristo te ama, no. Justamente había una música de Alex Zurdo y se la enseñé y hablamos de eso y todo lo demás. Y le hablé de Jesús. Y justamente ella tenía problemas con su... Me contó muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta chica, después de varios años, que después ya vine a vivir acá ahora, después de varios años, me entero que esta chica se congrega en una iglesia y tiene una célula de 30 personas, ella en su casa. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Ahí que yo antes de eso, la verdad que yo no creo que le hubiera hablado de Jesús a una persona. Pero el simplemente hecho de yo entregarle mi corazón y tener ese encuentro, me nacía. O sea, es como algo que desbordaba mi corazón, no podía parar yo de hablarle a alguien de Jesús. Entonces, y yo vi que el Espíritu Santo mismo la convenció a la chica en el transcurso, la chica lloró y todo, y después vi el fruto, este fruto que ni siquiera yo llevé un seguimiento con ella, ¿no? Sino que ella sola después buscó de Dios, ¿no? Y una célula de 30 personas. Entonces, yo creo que, no, y esta es mi conclusión, para llegar a mi conclusión tenía que decir eso. Entonces, yo creo que realmente eso es lo que espera Dios. Porque muchas veces nosotros queremos religión, no quiero inventar una palabra, pero queremos ponerle religión a todo eso como un sistema que debe de ser así, pero en realidad no es así. Entonces es como algo que Dios nos da por gracia y lo podemos hacer por gracia, pero como decía nuestra hermana de Perú, debemos estar dispuestos, ¿no? Y Él obra y no es como que
algo forzoso, no es como algo religioso. Entonces yo me puedo dar cuenta ahí y me puedo dar cuenta que si realmente estamos conectados de esa manera con Dios, Dios obra, ¿no? Entonces, y animar a que realmente, como decía Laura, tener ese encuentro con Dios, con el Espíritu Santo, buscar y llenarnos de Él. Normita, tu conclusión. Estaba pensando en muchas cosas, pero bueno. En ese tiempo, en aquella época, las personas cuando decidían como arrepentirse y bautizarse, o sea, yo pienso que había radicalmente, ya se decidían a dejar todo atrás, ¿no? Ya veían incluso en los discípulos, en los apóstoles, ese cambio radical que tenía que producirse, y ellos sabían, ¿no?, lo que tenían que perder, digamos, de cierta manera, o pagar el precio. Entonces estaban como dispuestos a todo, y en eso ya era, cuando se bautizaban y todo, ya era visible su fe para el resto del mundo. Igual, creo ahora en estos tiempos, creo que no hemos visto o en personas y nosotros como yo como cristiana he visto como no he visto ese poder, ¿no?, en las personas, o sea, en los que yo he visto que son cristianos. O sea, digamos, cuando yo empecé a caminar con el Señor y al momento de yo también recibir a Jesús en mi corazón, pues aunque en un tiempo vino un arrepentimiento genuino, pero como que luego empecé, ni siquiera sabía del Espíritu Santo, ¿no?, aunque lo leía, pero no lo entendí. Pero con el paso del tiempo empecé a anhelar al Espíritu Santo, pero incluso con mis motivaciones equivocadas. Bueno, antes no, como porque yo quiero permanecer en su palabra, porque yo quiero mantenerme fuerte, no quiero apartarme de sus caminos, porque yo no quiero pecar, porque yo quiero que mi corazón sea sanado, porque no sé qué, como muchas cosas. Pero el punto clave no era, yo quiero ser, Señor, lleno de tu Espíritu Santo, porque quiero ser testigo tuyo, no quiero hablar del Evangelio o compartir tu palabra a otros, sino que como pedía por cualquier cosa, incluso como pensando como tener una experiencia como el resto del mundo lo han tenido. Entonces yo veo ahí que incluso para yo pedir, para ser lleno del Espíritu Santo, o sea, a creer, es que mi corazón debe estar apasionado, como hacer lo que Dios quiere que yo haga, ¿no?, como estar dispuesto a todo, como en ese tiempo los discípulos o las personas que aceptaban a Jesús, se bautizaban en ese tiempo, estaban dispuestos a todo, ¿no?, porque ya empezó como vieron la persecución, digamos, pero aún así el único anhelo y deseo de todos ellos, pues yo pienso igual, necesidades pudieron haber, muchas necesidades, no sé, muchas situaciones, enfermedades, crisis, no sé, muchas cosas, pero aún sobre eso, lo que cada uno anhelaba y deseaba es ser como sencillamente querían como seguir a Jesús, ser discípulos, anunciar el Evangelio a otros, y para eso anhelaban también ser llenos también del Espíritu Santo. Entonces creo que ahora eso es, bueno, mi enfoque personal, como dejando de todo, como que realmente estar dispuesto a todo, por hacer la voluntad de Dios, más que todo, que en su corazón está el resto del mundo, y poder como con libertad, digamos, sin temor, poder predicar el Evangelio a otros. Entonces ahora es eso como que realmente yo digo, hasta qué punto estoy dispuesta a hacer, de hablar del Evangelio a otros, y aún a precio de que pueda ser de mi propia vida, ¿no?, que tenga que pagar un precio. Entonces, hasta qué punto estoy dispuesta, o qué estoy dispuesta a hacer o dejar para realmente hacer la voluntad de Dios. Y entonces eso pienso, bueno, de lo que he estado analizando de estos versículos, ¿no? No sé si me han entendido, pero bueno, me preguntan luego. Gracias, ¿no?, por interno. Bueno, íbamos a dar los números de teléfono. Muy bien, Moni. Bueno, yo en conclusión de todo lo que hemos aprendido, hemos hablado, bueno, como conclusión,
que para ser llenos del Espíritu Santo debemos estar en constante comunión con el Señor, de estar perseverando en la palabra, de estar perseverando en la oración, de más que todo de poder estar dentro de los planes del Señor, es decir, haciendo su voluntad. Y de esta manera el Señor en su tiempo mismo nos dará de su Espíritu Santo, o sea, seremos llenos del Espíritu Santo. Porque bueno, en mi caso yo a veces igual he pedido como que, Señor, igual, lléname de tu Espíritu Santo, así, pero a la hora de estar buscando al Señor, que sé yo, orando, de estar dándole gracias, adorándole, exaltando su nombre, engrandeciéndole su nombre, y no diciendo mis necesidades, sino que en ese momento de poder glorificar más que todo su nombre. Y a la hora de ser llenos del Espíritu Santo, entonces me daré cuenta, digamos, por la valentía que tendré, el valor que tendré de poder, digamos, hablar del Evangelio a las demás personas sin temor, sin miedo, sin titubear. Tendría, digamos, ese valor, digamos, de poder compartir la palabra sin ningún miedo, que sea vergüenza. Entonces, como conclusión eso, de estar en constante comunión con el Señor, de estar siempre conectados con Jesús, que es la fuente de agua viva. Eso fue como conclusión. Muy bien, Moni. Sandrita. Yo como conclusión podría decir que la unidad es uno de lo que menciona mucho, ¿no?, en Hechos de los Apóstoles, para que todo el pueblo en ese entonces, ¿no?, recibiera el Espíritu Santo. Pero ahora, como estamos en la actualidad, ahora mismo, cada uno estamos en nuestras casas, ¿no? Podamos nosotros tener una intimidad con Dios personal, porque no es necesario que estemos en un millar de personas, ¿no?, sino que es yo y Dios y mi corazón, como estoy yo dispuesta a entregar mi corazón hacia el Señor, y el Señor nos puede llenar ahora mismo a uno mismo y a la familia, porque Dios lo que quiere ahora en este tiempo es restaurar familias, y que el Espíritu Santo, como decía el profeta Joel, que derramará su espíritu sobre todo, y los ancianos soñarán sueños y cosas así, ¿no? Yo creo que eso se está haciendo visible en estos tiempos, porque Dios quiere que el Espíritu Santo también esté en nuestra familia, en nuestras casas, en cada uno de nosotros, ¿no? Y para poder mostrar al mundo que familias consolidadas en el Señor sí existen, y que Dios nos dé esa libertad, ¿no?, de poder demostrar. Si no podemos hablar de poder demostrar en familia de que Dios es un Dios verdadero y puede restaurar familias, puede restaurar corazones, y que puede, y de esta manera podemos alcanzar, ¿no?, a quienes nos estén mirando. Muy bien, pues muchas gracias, Sandrita, muchas gracias a todos. Animarles en este tiempo, porque bueno, yo creo que leer estos textos nos confronta, ¿verdad? Porque nos identificamos, vemos que bueno, Dios está dispuesto, Dios ofrece los mismos beneficios que a estos creyentes, nos los ofrece a nosotros, pero la realidad es que no estamos ahí, ¿no? Y está claro que Dios no es el que está fallando de alguna manera, si hay que decirlo. Entonces es algo, ¿no?, que está disponible para nosotros, y también hemos visto hoy la forma correcta de dónde deberíamos enfocarnos, ¿no? Evidentemente, ¿para qué queremos poder si no lo estamos ejerciendo, ¿no? Yo creo que el orden es este. Señor, anhelamos sentir lo que tú sientes, te anhelamos a ti, anhelamos hacer tu voluntad, y por eso necesitamos poder, ¿vale? Y el poder no es para nosotros, para sentirnos bien, sino que es para hacer lo que Él nos pide que hagamos. Así que bueno, pues familia, una vez más, muchas gracias por participar.
vamos a seguir hablando de algunos temas interesantes. Yo les animo también a seguir leyendo. En esta semana estamos leyendo el libro de Hechos. Hoy estábamos leyendo Hechos capítulo 4. Y seguir leyendo, ¿no? Vamos a seguir leyendo todo el libro de Hechos. Cada día estamos poniendo una breve reflexión en la página, en nuestro perfil de Facebook, de Instagram. Pero les animamos no solo a leer la reflexión, sino que usted mismo lea lo que dice ahí en el capítulo y que pueda realmente pedirle a Dios que le hable, ¿no? Hechos 5 me dijo. ¿Hechos 5 hoy? Sí. Perdón, me corrige Normita, Hechos 5. Sí, Hechos 5. Vale, terminaremos el domingo Hechos 7 y seguimos hasta terminar el libro de Hechos. Luego seguiremos con otras lecturas. ¿Ok? Así que bueno, familia, que Dios les bendiga y nada, esperamos vernos, seguir en contacto. Yo les pediría cualquier cosa, inquietud o algo que Dios nos hable, poder compartirlo, ¿no? Poder compartirlo con otros hermanos o en la página de Facebook, si hay alguna inquietud, por interno, ¿ok? Que Dios les bendiga, muy buenas noches.